Sí. Algo importante que quiero anunciar, está el ministro de Educación, y hay siempre preguntas así súper puntuales. Adelante, ministro, por favor, si puede compartir con nosotros, lo vamos a tener acá, al ministro de Educación, Eduardo Peta. Un segundito, imagínense la posibilidad que tenemos de consultarle ya lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo estás, ministro? Bien, bien, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Te sacamos unos minutos, ¿eh? Sí, estamos con una sorpresa muy interesante para estos días con el programa de TV Educativo. Estamos viendo. Agradecido con ABC, realmente una oportunidad extraordinaria. Los reportes que recibimos del interior, de los padres de la zona central, Asunción, los videos y ver tantos niños que están siguiendo el canal y las clases realmente motiva y emociona de sobremanera. Qué bueno, todo suma en este contexto en el que hay que poner un poco el hombro. Ministro, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. La planificación que quieren hacer los padres es natural. Todos queremos saber cuándo podrían volver las clases, para saber cómo nos manejamos con nuestra escuela, nuestro colegio y también en la casa, en nuestra organización. Es cierto que manejan dos escenarios en este momento ya ustedes, que uno sería el más optimista, empezar las clases después del 31 de agosto, y el más pesimista, empezar recién en diciembre. ¿Eso es correcto? Bueno, en realidad esto es como estar enfermo e internado. Vos estás enfermo, te vas a un sanatorio, un hospital y tenés el médico quien finalmente te dice te vas de alta o no te vas de alta. Por allí te sentís bien, pero caminás dentro de tu habitación con el suero todavía. Después te dice, Guillermo, Sí. te queda un día Te queda más. Te sacamos el suero, pero no las vías. Y te quedas allí. Después vos entusiasmado, el otro día querés salir y te sentís bien, te dice 2 días más. Es decir, finalmente el alta, para todas las actividades, siendo un problema de salud mundial, pública, y particularmente el Paraguay, nosotros dependemos de un dictamen netamente profesional, una evidencia científica que nos lleve a decir qué sectores regresará, en qué condiciones regresará. Y sí, en forma permanente con el ministro Mazzoleni, el presidente de la República, evaluando nuestro sector. Así lo hace el ministro de Industria y Comercio, la ministra, Claro. es decir, cada sector y cómo el sector. ¿Y la evaluación de las clases cuál es? Y la evaluación es así, que a veces se habla del pico que se va a dar en invierno. Y hablando con el ministro, lo que se puede dar en invierno es la gripe estacional, la gripe común, Sí, por la decir influenza así. que Sí, la influenza, a veces se tiene. la que tenés y te vas a clases, y el coronavirus que se puede, como tienen ciertos síntomas muy similares, hace de que los hospitales en ese tiempo, Guillermo se va a ir por la gripe estacional, común. y yo me voy con coronavirus. Claro, y ahí nos encontramos los dos en los hospitales y vos vas a salir con coronavirus. Sí, ¿no? sí. Cuando pasemos el invierno, se va a dar una circunstancia. La estacional va a bajar, Sí. pero el coronavirus va a estar. Va a seguir, sí. Es decir, no está la vacuna todavía a nivel mundial. Entonces, lo más optimista posible es hacer de que ir midiendo el comportamiento de las estadísticas que vamos teniendo, pero no hacer que de repente en invierno no vamos a estar en clases, eso ya te estoy diciendo. Invierno no se vuelve a clases. Se vuelve a vacaciones de invierno. Todo vamos a pasar en casa de la modalidad que estamos haciendo como estrategia. Vos me decís, ¿y octubre? ¿Y noviembre? Y ahí era la pregunta del profesional. Perdón, yo quiero ir en el orden. Sí. ¿Invierno no? No. ¿Primavera sí? No. Pero la primavera empieza el 21 de septiembre. Resulta lo siguiente, mientras el coronavirus Sí. esté, ponele en decir que no quiero hacer futurología, Sí. pero que te queden 15 infectados de coronavirus Sí. y uno vaya a una escuela. No, es que el coronavirus no va a desaparecer del país, ministro. Bueno, no va a desaparecer. O sea, Entonces, yo parto de esa hipótesis de que no va a desaparecer plenamente. Claro. Y si la vacuna viene, va a venir dentro de un año. Sí. Eso es categórico, Sí. porque así como está sucediendo con nuestras Sí, camas y sí. compañía, Así es. los países se van a apropiar primero para ellos y luego países como el nuestro. Esperemos que no.
Pero primero hay que hacer aparecer la vacuna y no existe. Entonces, al no existir, se puede dar en noviembre que estén 1,5 millones de alumnos en aula, Exacto. 90.000 docentes en aula, un infectado te levanta el pico a 1 millón de personas que nos vamos a infectar. Entonces, la conclusión más lógica, pero con una evidencia científica que todavía no tenemos, porque le pedimos al ministro de Salud, es que ya no puede la educación estar siguiendo decreto por decreto. Sí. Decreto una semana, decreto otra semana. Sí, así es. No. Nosotros pedimos un decreto para educación y va a salir en las próximas horas con un dictamen de salud pública que diga, señores, este año se va a hacer una suspensión de clase presencial y se siguen con las estrategias de clases virtuales a través de la plataforma. Para todo el año. O sea, las clases presenciales ya no van a volver durante el año. Yo creo que ya no. Salvo que el dictamen médico que todavía no leí, vamos a esperar, pero mi percepción es que si la hace volver en diciembre y no hay vacuna, diciembre colapsamos los hospitales. Los niños quizás no va a tener el impacto, ¿por qué? Porque el efecto de la enfermedad en ellos es más te toleran mucho más, pero al llevarte a tu casa y vos estás en tu casa, un niño te lleva y te va a generar una crisis de salud dentro de las casas. Entonces, estamos pensando eso, a prepararse. Ya le dije al sector privado hoy que tuvimos una reunión. Ellos decían, había mucha incertidumbre. Sí, yo sé, yo vivo en incertidumbre porque vemos decreto por decreto. Pero entonces ahora el presidente va a sacar un decreto específico para educación. Sí, en base a un dictamen técnico que yo todavía no conozco. Que es del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud. Pero en el que se establece que las clases presenciales ya no volverán durante el año. Para mi percepción la mía, y por la conversación que tuve con el ministro de Salud, no debería. Al no existir vacuna, sería aglomeración de personas. Existen algunas estrategias, es decir, bueno, separemos más los alumnos en aula, etcétera, pero vamos a estar siempre sujetos a la posibilidad del contagio. Entonces, tenemos que convivir con estas 3 estrategias. Primero, la plataforma aprendizaje que estamos a través de los programas que estamos indicando va a enriquecer. Hablamos con el sector privado, ellos también traerán sus bibliotecas que tienen como aporte, es decir, vamos a enriquecer una sola plataforma para el sector público y privado. Teams, que es una plataforma de Microsoft donada, que tiene una capacidad para 1.200.000 alumnos. Le pedimos a Microsoft que amplíe a 1,5 millones. Es decir, son todos nuestros hijos, los privados y los públicos, y que pueda facilitar la gratuidad de la plataforma también para el sector privado. Hay muy buenas perspectivas, me dijeron en principio sí, pero tenemos que cerrar unas cuestiones. ¿Por qué? Porque tiene la nube gratis, tiene 5 terabytes por alumnos, es decir, es enorme la capacidad de tolerancia que tiene. Y tercer aspecto son los canales de televisión como ABC, que ahora estamos saliendo. Me dicen, sí, pero ABC llega al 53% de la población, o Paraguay TV, o TV Paraguay. ¿Por qué no se pliegan otros? Bueno, estamos viendo otras posibilidades con otros medios. Quiero aclarar que es gratis, ABC, porque ayer leí uno dice, ¿qué fato hay con...? Ningún fato. Esto es un gesto extraordinario de un medio de comunicación que a pesar de nuestras diferencias, digo siempre, que tampoco... hay un cheque en blanco para nada, si nuestra gestión tiene que ser criticada, que se critique, pero esta alianza es en favor de los niños, en favor de la educación. No podemos nosotros los paraguayos decir perdamos un año escolar. El aprendizaje va a ser distinto, sí, pero no un año perdido. La mayor crítica que yo leí, ministro, es el poco acceso que tiene a través de elementos, ya sean computadoras o teléfonos inteligentes, muchos alumnos y docentes incluso. Creo que esa es la mayor crítica en base a una estadística de la Dirección de Censo, que es la oficial también, ¿verdad? Tenemos unos datos de censo del 2018 muy interesantes que dice otra cosa. ¿Qué dice, ministro? Y dice, si tengo en el celular, te podría mostrar, después te mando y vos... Para comentar un poquito. Todo. Y entonces vas a decir cuántos llegan desde casa, cuántos tienen celular. Es más, vos llamás, por ejemplo, a una telefónica y te atiende un operador, le estás reclamando y te dice, usted tiene un iPhone tal, ¿sí o no?
La verdad que nunca me aburrió. Sí, tienen registrado, tienen registrado el modelo, Es decir, tienen registrado el modelo. Las telefónicas saben hasta Sí. qué tipo de celular tenés. Si tenés un 1100, te va a decir, usted tiene un 1100. Si tiene un iPhone o X, marca, te va a decir qué características tiene usted en su mano conectado. Ahora, ministro. Entonces, esos datos son importantes, Sí. ¿sabe por qué? Porque uno va diciendo qué nivel de alcance vamos a tener. Y vos decís, tendré una cobertura, canales, como estamos llevando adelante, y mejorando, ¿no? Tendremos plataforma, sí, tendremos para los colegios, bachilleres técnicos, el TIMSS, que estamos utilizando y ya se está utilizando. Los 7 centros regionales están conectados en este momento, se sumaron esta semana. ¿Y qué hacemos? Cargamos alumno por alumno. Tenés que darle un registro institucional. Microsoft valida porque hace también de policía, porque no se puede levantar cualquier video, cualquier foto, porque inmediatamente identifican. Le identificamos al docente y estamos construyendo 60.000 aulas. Es decir, Guillermo va a ser profe de un curso y te tengo que llevar y ahí tienen que estar tus alumnos. Esa plataforma vino a quedarse y fue donado por Microsoft y realmente esto lo vamos a usar en tiempo de inundaciones, en tiempo en que hay que cambiar el techo de una escuela. Es decir, eso vino a quedarse. Le tenemos cierto temor a la tecnología, sí, y las plataformas que está liberada es la de recursos, la de aprendizaje, y la plataforma Teams no está liberada todavía, pero estamos haciendo el esfuerzo de llegar a un acuerdo para que el alumno y el docente, si eso llegamos a hacer, ahí completamos el combo, sería un milagro extraordinario, porque ahí podrían ingresar y estar interactuando un cara a cara, donde es muy interesante porque vemos, por ejemplo, bachilleratos de centros regionales que estaban dando clases y el profesor pone una ecuación matemática y el alumno le dice, profe, yo voy a resolver. Ok, pasa. Y le hace pasar en forma virtual. Él toma el control de la pantalla, resuelve frente a sus compañeros, eso queda grabado y a la noche el alumno que no asistió puede ponerse al día con las clases. Es decir, eso es tecnología de primer mundo que nosotros no nos podemos permitir. Te podemos comprometer, porque este es un tema tan amplio. En el y traigo sentido más de que, datos y eso, ¿sí? Y sí, 2 horas por lo menos explicar, porque también está la brecha digital, está nuestros educadores que no usan tecnología, gente que no tiene acceso a internet y que tiene que tener un consumo de datos, porque no es lo mismo mandar un mensaje por WhatsApp que asistir a una clase de 1 hora con vídeo que tenés que gastar datos. Guillermo, así que yo vengo y usamos la pantalla. Usamos las 2 horas, sí. Y allí vamos a jugar con las 3 estrategias. Perfecto. Y tengo miles de docentes que me dicen, señor, acá en una comunidad indígena, bueno, ahí va el material físico. Bueno, hagamos lo siguiente, pues justo en realidad yo quiero contar a los televidentes, a los oyentes, que lo agarramos al ministro, porque venían para el programa nuestro que sale a las 5. Entonces vino y justo nos anticipa algo muy importante, así que comprometerlo va a tener 2 horas hablando un poco ya de la educación en sí a distancia, pero para cerrar este tema entonces, lo importante y lo urgente, las clases presenciales ya no volverían este año, hay un decreto que va a salir en las próximas horas y hay gente que pregunta lo de las universidades, ¿cómo también queda? Tendrá que... Lo que pasa es que las universidades dependen del CONES, nosotros tenemos un representante allí y ya llevamos el mismo planteamiento para que salga otro decreto por las universidades previa reunión del CONES, previo dictamen también, y adecuar. ¿Por qué tenemos que adecuar? Pero esto va a afectar lo del decreto ahora, colegios públicos y privados. Y privados subvencionados. Bueno, eso es allí. Después tendrá que salir otro decreto, o puede salir el mismo, si sale en un solo dictamen, para que vamos a buscar tanta burocracia, pero lo que pasa es que estamos respetando la institución reguladora que es el CONE. Después podemos hablar de las cuotas, mañana tendremos una noticia sobre el tema del pago cuota de colegios privados, etc. ¿Cuál es la noticia? Bueno, te anuncio, a las 10 de la mañana vamos a firmar un acuerdo con el sector privado donde se establece la continuidad de clase vía. Porque esto no es bajo este mismo criterio. ¿Sabe por qué? Porque esto no es un invento del MEC. Sí. Esto está en la ley de hace 22 años. Nunca se cumplía, ¿verdad? Pero bueno, ahora la realidad nos obliga a implementarlo. A implementar. ¿Cuál va a ser el acuerdo con el sector privado? El primer punto es eso, que nos vamos a buscar las estrategias estas digitales. El segundo punto, formar un equipo de trabajo técnico, financiero con Hacienda, porque ya pasa el límite de la competencia del MEC, y ver el tema. Una posibilidad es el subsidio que ellos plantean y otra posibilidad
es la posibilidad de un préstamo, y gente del Banco de Fomento hoy estuvo, donde estarían flexibilizando un crédito a los propietarios de colegios privados para que estos puedan aguantar este tiempo, trasladar las cuotas o ver la forma en cómo acomodar internamente, pero lo importante es una reunión donde estamos encaminando lo pedagógico y lo financiero, y mañana vamos a suscribir el acuerdo a las 10 de la mañana. No le cuenten a nadie, lógicamente, porque era para Nadie mañana se a va a las 10. enterar. Mañana a las 10, entonces, un equipo técnico financiero con colegios privados para analizar colegios subsidios privados. o préstamos. Subsidio o préstamo en un aspecto, pero Sí. el primer punto es virtualidad de la clase y continuidad, sí. La presencial, no. Eso ya está definido. Eso Bueno. está acordado. Gracias, ministro. No a ustedes. muy Gracias, bien. ministro. Última muy pausa, amable. última pausa. Ya se acabó el tiempo. Pero vamos a cumplir. Tenemos que cumplir la pausa, ya venimos, vamos.